Buenas noches, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que se están conectando con nosotros en esta hora. Damos gracias al Señor porque podemos nuevamente compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche. Pero antes quería darle gracias al Señor porque muchas congregaciones ya se están reuniendo, algunos diferentes lugares de aquí de la ciudad o diferentes condados ya están permitiendo abrir los locales. Así que oremos para que el Señor pues siempre permita que pueda la iglesia reunirse nuevamente para compartir de la palabra del Señor. Porque a eso nos ha llamado Dios, nos ha llamado a compartir, a hablar de Jesucristo como el único que tiene el poder para poder sanar las enfermedades, para dar paz en nuestro corazón, para que quite de nosotros cualquier conflicto, cualquier problema que podamos tener, a fin de poder esperar ese día cuando Él venga por su iglesia. Esperarlo con todo el amor y con todo el deseo de estar en la presencia del Señor Jesucristo. Así que quitemos de nosotros, despojémonos, como dice el apóstol Pablo, de todo aquello que los aqueja, para poder llevar una vida como a Dios le agrada. Así que gracias a todos ustedes y gracias a mis hermanos de la iglesia que se están agregando a nuestra transmisión en esta noche. Esperamos que con la gracia del poder del Espíritu Santo podamos nosotros compartir de su palabra. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por aquellas personas que Dios las ha sanado de esta pandemia, de este virus tan difícil que ha venido estorbando a esta nación y a todo el mundo. Esperamos que no hayan mayores contagios, aunque sabemos que producto a veces de no guardar la distancia y de no protegernos el uno al otro, entonces se pueden desarrollar más contagios. Pero creemos que en el nombre de Jesús vamos a superar todo esto porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a Dios su misericordia en esta noche. Amantísimo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda bondad y toda justicia, Señor, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre. En esta preciosa noche, Señor, que nos hemos unido a través de este medio, Señor, en el cual tú has permitido, Señor, para que podamos transmitir de tu palabra, para que podamos aprender el uno al otro, para que podamos atesorarle en nuestros corazones, Señor, y que pueda ser una transformación profunda en nuestras vidas, que pueda ser, Señor, un cambio maravilloso en cada uno de nosotros, Dios mío, para que podamos estar siempre listos, Señor, y tratando de llevar una vida como a ti te agrada, Señor. Como dice el estudio, que estamos teniendo una vida llena del Espíritu. Pero no es cualquier Espíritu, Señor, sino el Espíritu Santo tuyo, que tú enviaste a la tierra el día de Pentecostés, Señor, para que pudiera estar con nosotros y en nosotros. Fue una promesa tuya y nosotros la recibimos constantemente. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, queridos amigos y hermanos, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada empezamos a tratar el tema que tiene que ver con una vida llena del Espíritu, ¿verdad? Y recuerden que empezamos a hablar sobre lo que es el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar a las personas a partir del versículo 14, que se llama el primer discurso de Pedro. Hablando sobre lo que tenía que ver con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder demostrar que Jesús ya estaba profetizado en la Escritura y por lo tanto era el Señor de todos ellos y que ellos lo desconocieron. Así que vamos a leer el versículo 2 del 29 al 32 para recordar un poco de lo que estamos hablando. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David y fue sepultado y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó
Y de eso todos nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro. Así que en esta noche pues sabemos que esta porción de la escritura tiene algo muy importante, porque sabemos, como decíamos, y estoy regresando un poquito de lo que decíamos la semana pasada, de que Pedro sabía que este tema, hablar de David, era familiar para todos aquellos, para tratar de explicarle quién era Jesús. Así que la muerte de Jesús había sido pública, pero no todos le vieron resucitado. Por lo tanto, era necesario de que Pedro hablara de este asunto de David, a fin de que pudieran ellos poder comprender la razón. Así que, y por eso le dio en ese instante el testimonio de la resurrección, porque el mejor testimonio que podían haber tenido eran ellos mismos, los apóstoles. Entonces, por lo tanto, no solamente la resurrección, sino la ascensión al cielo. Pero usted puede preguntarse por qué está hablando de todas estas cosas si ya el día de Pentecostés ya pasó, la ascensión ya pasó, por lo tanto ya no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo no? Tiene mucho que ver, porque a partir de ese momento nosotros entendemos que la iglesia empieza, o mejor dicho, el cuerpo de Cristo en ese entonces, ese movimiento naciente que a través de los discípulos empieza a crecer, empieza a recibir una unción diferente, ¿verdad? Ya Jesús no está en la tierra, pero empiezan a vivir guiados por el Espíritu Santo. Por eso el versículo 32 al 35, 33 al 35 dice: y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que la verdad es que nosotros podemos ver aquí de que está hablando de la exaltación de Jesús a la diestra de Dios Padre. Ahí hay la promesa del Espíritu Santo que había sido derramado, y por eso se estaban viendo todos estos acontecimientos tan extraordinarios que habíamos comenzado. Y porque, llevamos ya 2 miércoles tratando sobre este mismo tema, ¿verdad? Que creo que lo vamos a terminar el día de hoy para continuar siempre una vida del Espíritu. Porque la vida llena del Espíritu no es una vida que termina después del día de Pentecostés, sino que es una constante. Porque el Espíritu Santo es la que transforma la vida, el Espíritu Santo es el que cambia, el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas para que la gente pueda continuar, puedan seguir adelante y que puedan ser transformadas sus vidas de una manera extraordinaria. Por eso es que Pedro explicó las experiencias que ellos vivieron en el día de Pentecostés. Y principalmente el bautismo del Espíritu Santo que Dios le había prometido el día que se había ido para los cielos. Así que el Espíritu Santo es el consolador que acompañaría a los discípulos, a los primeros discípulos, y después a la iglesia en su conjunto a través de más de 2000 años. El Espíritu Santo es que acompañaría a la iglesia mientras Jesús regresa, ¿verdad? Porque en ese momento ya Jesús había subido a los cielos para sentarse a la diestra del Dios Padre, como dice aquí la Escritura. Por eso cito ese salmo, ¿verdad? Que ya muchas de las personas lo sabían, porque David mismo había reconocido que era necesario que esa declaración, dice: Señor, siéntate a mi diestra, como dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y lo vamos a leer para estar más seguros y confirmando lo que dice la Escritura. El Salmo 110 dice: palabra del Señor a mi Señor. Se fija, no puede hablar David como que si él fuera el Mesías, sino que había otro Señor sobre él. Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que Pedro les explicó que David no era el Mesías, sino que era de su descendencia. ¿Quién era de su descendencia? Yeshua, Jesús. Porque en el árbol genealógico aparece que Jesús es descendiente de David. Por lo tanto, como no él subió a los cielos, el rey David, pero Jesús sí subió. Jesús murió, pero también resucitó. Jesús se fue, pero regresará un día a tomar el papel que le corresponde como el rey de toda la tierra. Interesante, ¿no? Y la Biblia nos habla precisamente de esta importancia que tiene que ver con momentos futuros. Y se está hablando ahora de esos momentos futuros en el cual la iglesia está diciendo a muchos hermanos que ya los últimos días están cerca.
Entendemos que los últimos días están cerca, pero nadie sabe el día y la hora. Solamente es potestad del Padre. Jesús mismo lo reconoció. Por lo tanto, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice, sépalo bien todo el pueblo de Israel. Mire qué declaración más poderosa de Pedro en ese momento donde había un conflicto espiritual, emocional. O sea, se estaba causando un acontecimiento tan grande porque la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. Dijeron que estaban borrachos, que estaban locos, muchas cosas que la gente habla. Sin embargo, era el mover del Espíritu Santo en la vida de los primeros discípulos. Y dijo, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, lo hizo Señor y Mesías. Por lo tanto, había una certeza de que realmente lo que Pedro estaba diciendo tenía la seguridad de que él está hablando del Mesías. Por lo tanto, ¿cuál fue el resultado de eso? Muchas personas creyeron. El mensaje que Pedro dijo no cayó en oídos sordos, sino que muchos fueron tocados y respondieron, o mejor dicho, hicieron una pregunta como una forma de respuesta, así, averiguando qué es lo que debían de hacer. Y el versículo 37 dice, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, o sea, toda esta conmoción emocional, porque es algo que llega de lo profundo del ser. Porque cuando uno se siente conmocionado, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Y la verdad es que cuando una persona viene a los pies de Cristo, es el Espíritu Santo el que juega o hace una función especial para tocar el corazón de la persona, a fin de que esa persona pueda tener algo en un redarguir, digamos esa palabra, en su corazón, para que pueda sentir que lo que verdaderamente uno es. Reconocer que somos pecadores en primer lugar. Reconocer nuestro pecado, que hemos pecado contra Dios y contra el cielo, y que también una vez que reconocemos nuestro pecado, el siguiente paso es reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Entonces, por tal razón, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y dice, arrepiéntanse y bautícense. Dice esta versión que estoy leyendo, que es la Reina Valera contemporánea. Dice, arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Imagínense, dos condiciones. La primera, arrepentirse, y la segunda, ser bautizado. Dos cosas son importantes. Y nosotros creemos que es algo muy fundamental. Y la razón del por qué nosotros nos podamos bautizar y ya adultos es precisamente porque es cuando reconocemos nuestros pecados. Así que dice, a ustedes bautícese en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Imagínense, el don como un regalo, como una gracia, como algo especial. Porque la verdad es que esa conmoción que había pasado ese día, que venimos hablando de la semana pasada, esa conmoción que sucedió trajo como resultado que las personas pudieran decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué acontecimiento más grande está haciendo una revolución, una transformación en este lugar? Hay truenos, hay rayos, hay lenguas de fuego, etcétera, muchas cosas. Y por lo tanto, la gente no sabía qué era. Pero la condición para poder recibir esa unción, esa manifestación tan poderosa del Espíritu Santo, es lo que Pedro les dijo. Primero, arrepiéntanse. Segundo, bautícense. Y como consecuencia de ello, ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Y todavía le agrega algo muy importante que yo siempre lo he pedido y siempre lo he declarado para mi vida y para la vida de mi familia y para todas aquellas personas que conocen de Jesucristo o que tienen una relación de Jesucristo, porque muchos pueden conocerlo, muchos saben quién era Jesús, diferentes religiones conocen quién era Jesús, sin embargo no tienen una relación personal, que eso es lo que hace la diferencia. Porque dice Pedro incluso después del versículo 39, porque la promesa, oiga, ¿cuál es la promesa? La promesa del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos. Oiga, qué interesante. Y para todos los que están lejos. O sea, los que están lejos. Nosotros estamos lejos de aquella época.
y la distancia, y para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamara. Y Dios sigue llamando a hombres y mujeres. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que se arrepientan y puedan tener esa relación con el Señor, ese encuentro personal con Jesucristo, a fin de que sus vidas sean transformadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, el proceso, el arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios a través de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, porque la muerte de Cristo fue principalmente para presentarse como el sacrificio perfecto, como el pago que Dios quería o requería para nuestros pecados. Entonces Él, como sabía que la única forma de poder perdonar a la humanidad por los pecados cometidos era encontrar un Cordero inmaculado y perfecto, y Él mismo se ofreció a hacer ese Cordero inmaculado y perfecto para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Por eso, una vez que uno se arrepiente, viene el otro proceso, en lo que es el bautismo en el agua. Pero eso significa sumergirse en el agua para dejar enterrado el hombre viejo, o sea, y salir como un hombre nuevo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Que ya toda nuestra forma de vivir, nuestras cosas, nuestras maldades, nuestros malos pensamientos, todo lo que nosotros hemos vivido, debemos de dejarlo ahí para cuando salgamos a una nueva criatura, un nuevo hombre, alguien transformado. Y una vez que eso sucede, viene la tercera parte, que es lo que decíamos, que recibe el don del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Pues reconocemos que necesitamos que Dios nos ayude a vivir como Él manda, pues la carne es débil. La verdad es que la carne es débil, pero el Señor es fuerte, ¿verdad? Entonces, el libro de Romanos nos dice en el capítulo 8, versículos 3 y 4, y lo voy a leer, dice: pues lo que la ley no puede hacer, ya que es débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que andamos conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la verdad es que parece un trabalengua, porque hace que la carne, el Espíritu, etc. Sin embargo, lo que quiere decir es que la ley en sí es débil porque está sujeta a lo que la gente tiene que cumplir. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Si quieres hacer esto, hacer lo otro. No hagas esto, no hagas lo otro. Sin embargo, Dios enviando a su Hijo en forma de carne, nosotros mismos, como un hombre, ¿verdad? Y como ofrenda, porque Jesús fue la ofrenda por el pecado, que ya hablábamos nosotros, condenó al pecado. Él mismo, a través de su muerte en la cruz, condenó al pecado, ¿verdad? Para que esa ley se cumpliera para los que andan en el Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, la verdad es que queremos pasar por ese proceso, el arrepentimiento. Muchos que tal vez me escuchan en esta noche, o a lo mejor han escuchado a algunas personas predicando la palabra del Señor y han hecho el llamamiento para recibir a Jesús. Esperamos que pasen por ese proceso también. Arrepentimiento, bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos da esa vida, ese deseo de continuar. Es como un dinamo. Y la palabra dínamo quiere decir poder, fuerza en sí misma. Y yo siempre he utilizado la referencia de que cuando anteriormente las bicicletas tenían un foco adelante, una lámpara, y tenían un dinamo en la rueda, que es el que le daba la fuerza para que pudiera sacar la luz cuando iba alumbrando la gente en la calle. Entonces es lo mismo. Nosotros vemos ahora que ese dínamo es el Espíritu Santo, que es el que nos da la energía a nosotros para poder seguir todos los días. No conforme a nuestra carne, sino conforme a la voluntad del Espíritu. Así que, por eso Jesús, cuando tuvo ese encuentro con Nicodemo, que ya lo conocemos nosotros en la Biblia, en el capítulo 3 de Juan, se encontró con Nicodemo y le dijo que tenía que nacer de nuevo. O sea, para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Pero Nicodemo le dijo: ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre si ya estoy viejo? Y entonces Jesús le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, la verdad es que este era un hombre que sabía mucho de la ley, ¿verdad? Era un hombre prominente entre los judíos, dice la palabra del Señor. Y vino a Jesús en la noche.
escondidito para que no lo vieran, como que a lo mejor le da vergüenza que la gente lo viera. Pero sabemos, le preguntó, sabemos que ha venido de Dios como maestro y que puedes hacer muchas señales. Todo lo que hace, solamente una persona que ha venido de Dios y que Dios está con él, es la que lo puede hacer. Por eso Jesús le dijo, de verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí es donde volvemos a decir lo mismo. El hombre se asustó diciendo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Claro, porque no entendía. Por eso Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La verdad es que este hombre Nicodemo no conocía o no entendía el significado de lo que Jesús le estaba diciendo. Es por eso que nosotros debemos de comprender de que necesitamos también nacer de nuevo para poder llevar una vida nueva en el espíritu. Es importante, ¿no? Es muy, muy importante nacer de nuevo. Esa es la clave de todo el movimiento a través de la historia de la iglesia cristiana. La gente se arrepiente, es una nueva criatura y empieza a vivir no conforme a la carne, sino conforme al dictado del Espíritu Santo de Dios. Así que yo le insto a usted también de que empecemos a vivir cada día más, no solamente conforme a, digamos, a nuestra vida como queramos vivirla, sino que también conforme al Espíritu Santo, porque Él quiere que nosotros vivamos conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue como resultado? Muchos se salvaron. Dice que la Biblia empezó la gente a arrepentirse y a bautizarse. En el capítulo 40 que estamos leyendo, dice lo siguiente. Dice, y con muchas otras palabras les hablaba y les animaba. Y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. 3,000 personas, imagínense. Qué barbaridad, qué tremendo sería de que un día alguien predique y se arrepientan 3,000 personas. Qué tremendo, ¿no? Es algo extraordinario. ¿Por qué fue que sucedió eso? Por el poder del Espíritu Santo. Él dio testimonio. Mire qué interesante, le dice, ustedes pónganse a salvo de esta generación perversa. Ese es un mensaje que siempre ha permanecido a través del tiempo y ha perdurado. ¿Por qué? Porque la gente, todos nosotros tenemos que ponernos a salvo de esta generación que estamos viviendo. Porque la verdad es una cosa, cada generación tiene sus propias perversiones y sus propias cosas que afectan la vida de esa generación. Y nosotros estamos viendo que en este tiempo esta generación se está también pervirtiendo demasiado. Por lo tanto, necesitamos decirle que se arrepienta, al igual que Pedro decía, arrepiéntese, pónganse a salvo. Y fue así como dice que recibieron 3,000 personas. Y este es el tiempo en que Dios está demandando de todos nosotros como creyentes, como cristianos, que no solamente usemos las redes sociales para predicar o mandar un mensaje o para que nos vean así nomás, sino que enviemos un mensaje, cualquier cosa, personas conocidas o desconocidas, que tiene que ver con el Señor Jesucristo, la oportunidad de salvación para todas las personas. Imagínense, una iglesia de 3,000 personas en un solo día. Qué tremendo, imagínense cómo fue creciendo poco a poco a ellos. Pero lo más importante no era la cantidad, sino la calidad. Por eso es que los apóstoles empezaron a enseñar lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 42, los cuales se mantenían fieles, las 3,000 personas, a las enseñanzas de los apóstoles, y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué interesante. Hay 4 características ahí. Se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Que esa es una de las formas importantes que la iglesia debe de tener, ¿verdad? La enseñanza apostolada, en el mutuo compañerismo, que es muy, muy clave. Tenemos que mantener un mutuo compañerismo. Estamos viviendo en un tiempo en el cual nosotros estamos en nuestros hogares, pero a través del teléfono, a través de las redes sociales, mantenemos el compañerismo. No es como lo hemos tenido siempre en el templo, porque ahora las cosas están variando. Ya el templo es importante,
pero también las casas también son importantes. Entonces, el compañerismo, ¿dónde tiene que ser? En los hogares, en los lugares donde puedan reunirse las personas para poder compartir, para poder estudiar, para poder orar la palabra del Señor. Dice, en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque compartían el pan los unos con los otros. Al momento de reunirse, compartían lo que tenían, ya sea un cafecito, cualquier cosa que es importante compartir el uno con el otro. Y por último dice, y también en las oraciones. Así que 4 cosas son claves. Y eso no ha variado todavía. Hace 2000 y tantos de años lo plantearon aquí los apóstoles, ¿verdad? Como parte de su trabajo apostolar, pero también la iglesia a través de todo el tiempo, a través de estos 2000 años que han pasado. La iglesia continúa también con este mismo proceso de compartir el pan, de compartir las enseñanzas, tener el compañerismo y sobre todo las oraciones. Porque recordemos que las oraciones son importantísimas, son claves. Porque sin la oración es como que no tenga la raíz, digamos, no puede nutrirse la raíz del árbol. Y nosotros somos un árbol, digamos, de esa manera, ¿no? Si nosotros dejamos de orar, aunque sea el tiempo que sea, nosotros vamos perdiendo esa savia que nos va a permitir nosotros mantenernos frescos constantemente. Así que la oración es importantísima, ¿verdad? Y Jesús les dijo, cuando no pudieron sacar los apóstoles aquel demonio que tenía, aquel hijo de aquel hombre que se tiraba al suelo y se quemaba, etcétera, entonces les reprendió y les dijo, este espíritu solo sale con oración y con ayuno, ¿verdad? Así que lo importante es que las dos cosas van una con la otra, ¿verdad? Ok, entonces muchos fueron salvos. Y como decía, no es importante el número, sino la calidad. Porque la verdad que la calidad estaba en que constantemente se reunían, estaban aprendiendo, estaban con comunión, compartían el pan, oraban los unos por los otros. Y la otra cosa importantísima es, que es la quinta función de la iglesia, es el evangelizar. Y el evangelizar es para llevar la salvación a las personas. Y cuando las personas llegan a la salvación, ¿qué pasa? Viene a nacer de nuevo, como decíamos, del agua y del espíritu. Por lo tanto, cuando viene a nacer de nuevo, empieza una nueva relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a guiar a esa persona. Si uno lo deja, por supuesto, dejarse guiar para poder llevar una vida llena del Espíritu, ¿verdad? Así que por eso es el principio, digamos, de la vida cristiana. También debemos nosotros de tener en cuenta el discipular, ¿verdad? El enseñar, el exhortar para el crecimiento espiritual de los creyentes, de todos nosotros, para que vivamos la vida que Dios manda. O sea, nacer del agua, permitiendo que el Espíritu fluya a través de nosotros, que es nacer en el Espíritu. Pero no solamente eso, sino que sus vidas fueran transformadas de todos los apóstoles, al igual que nosotros. ¿Y cómo empezaron a vivir ellos? Como Dios les decía que debían de hacer, ¿verdad? Así que dice el versículo 23, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a una manifestación espiritual de esa naturaleza. Así que de una forma orgánica, podamos decirlo, que esa palabra que está de moda, entraron los creyentes al reino de los cielos. ¿Cómo? Viviendo conforme a la voluntad de Dios y conforme a su corazón. No solo lo que Él pide, sino lo que Él desea. Porque usted puede decir, Dios pide tal cosa que está en la Biblia, pero también Dios me puede inducir a mí a que haga lo que Él desea que yo haga. Si Él me dice a mí, por ejemplo, tiene que hablarles a aquella persona, yo sé que está escrito en la Biblia, pero en ese momento Dios desea que yo le hable a una persona de Jesucristo. Mi deber es hacerlo, porque eso es lo que Dios desea que yo haga. Así que el libro de los Hechos, en el capítulo 2 siempre, del versículo 44 al 47, nos dice lo siguiente. Y todos los que habían creído se mantenían unidos, una vez más, se fijan, y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo. Interesante, ¿no? Todos los días. Y a veces cuesta llegar al templo 3 veces a la semana, o 2 veces, o un día.
o media, o 40 minutos, o 1 hora, o 2 horas. Pero ahí no, se reunían todos los días en el templo y partían el pan en las casas. ¿Se acuerdan lo que leímos en el versículo 42? Partían el pan en las casas y comían juntos con tristeza, no, con alegría y sencillez de corazón. Esa es otra palabra muy importante para todos los cristianos, sencillez de corazón. Y dice el versículo 47, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Miren qué interesante, la iglesia volcándose hacia afuera, la iglesia atendiendo las necesidades de la población. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Imagínense, ¿por qué? Por una vida transformada, porque Dios transformó la vida de los apóstoles, de todos los seguidores, de los 3000 que se convirtieron, los que se iban añadiendo para dar testimonio, para que más y más personas creyeran en Jesús. Así que, como dice un refrán, los hechos hablan más que las palabras. Cada una de nuestras vidas debe dar mejor testimonio de lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Así que por esa razón es importante remarcar y darle énfasis a la importancia de una vida en el Espíritu. Eso nos refleja de que desde el principio mismo del inicio de la iglesia, ¿verdad? Aquí nos hemos leído en el libro de los Hechos, las primeras personas que se convirtieron empezaron a caminar en el Espíritu. ¿Cuáles fueron las condiciones? Lo que habíamos leído. Se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es? La palabra del Señor, ¿verdad? En el mutuo compañerismo, compartiendo las unas cosas con las otras las cosas, en el partimiento del pan, en las oraciones y en el evangelismo. O sea, alcanzando más vida. Nosotros como iglesia también podemos compartir todas esas 5 cosas. Si usted no tiene la oportunidad de salir, porque ya sea porque tiene un problema físico o está enfermo, o porque tal vez es mayor y no le permiten que salga, cualquiera sea la razón, usted puede en su hogar, usted también junto con su familia, puede también compartir la enseñanza apostolar, estudia la palabra del Señor. También dice que usted puede compartir junto con su familia en el compañerismo, aunque sea su familia, pero hay un compañerismo espiritual que es muy importante. Compartiendo el pan, los alimentos que Dios nos da. Eso es clave también, compartirlo uno con nosotros en las oraciones, ¿verdad? Y en las oraciones. Y si usted no puede ir a las redes sociales porque usted dice, no puedo, para mí es difícil, porque hay hermanos que me dicen, incluso hay algunos hermanos que yo conozco que para ellos se ha hecho difícil estas cosas de las redes sociales. Bueno, hermano, una llamada por teléfono. Conocemos muchas personas y mucha gente está esperando que nosotros les llamemos y les preguntemos y estemos pendientes de cómo están. Eso es parte del testimonio de la iglesia. Y nosotros también tenemos muchas otras opciones para poder dar testimonio. Así que gracias, Señor, por podernos permitir, podamos reunirnos para compartir estos pequeños consejos de la palabra del Señor. Y esperamos continuar siempre en una vida llena del Espíritu, que no termina hoy, sino que es una vida hasta el día que nos muramos o el día que Cristo venga, ¿verdad? Porque sea de una forma u otra, pues vamos a terminar nuestra vida terrenal. Pero sin embargo, lo más importante es que en este tiempo que estemos aquí, llevemos una vida como a Dios le agrada. No para complacer a nadie, sino como a Dios le agrada. Porque en este mundo no estamos para complacer a las personas, estamos para complacer a Jesucristo, ¿verdad? Y eso es a través de la obediencia a su palabra y la guianza del Espíritu Santo. Y por eso, en esta noche, quería darle gracias a todos ustedes. Recordarles que el domingo siempre tenemos nuestra predicación a las 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. También nuestro hermano Freddy está reuniéndose con los muchachos adultos por medio de Zoom. Así que, por favor, padres de familia, impulsen a sus hijos que también puedan recibir una enseñanza en la mañana a las 10:30. Así que, por favor, mantengámonos en comunión. Muy pronto vamos a tener otro tipo de enseñanza que queremos que cada uno de ustedes, sobre todo los matrimonios, se puedan conectar para que podamos recibir una enseñanza sobre los matrimonios. Que esto tiene que ver con algo muy importante que en este tiempo necesitamos nosotros mejorar nuestra relación matrimonial,
sobre todo después de 3 meses prácticamente de muchos hogares que no están trabajando y está la familia junta. Entonces necesitamos nosotros ver una nueva perspectiva. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio, para el futuro? Las cosas están cambiando y todo va a cambiar. La iglesia también. No es que nos vamos a acomodar a los tiempos, sino que la iglesia tiene que influir en medio de los tiempos. Pero por esa razón tenemos que aprender a analizar a la luz de la Escritura cómo es que nosotros vamos de acuerdo con la guianza del Espíritu Santo y lo que Dios quiere que hagamos, cómo vamos a enfrentar en los tiempos que estamos viviendo. Todo va a cambiar, ha cambiado y va a ir cambiando. Así que ya nada va a ser igual, porque nada es igual. Nunca nada es igual. Todo tiene una transformación. Siempre está, lo nuevo está empujando para que lo viejo se haga a un lado. Así que por eso necesitamos pedirle al Señor siempre su misericordia, que nos ayude a poder seguir adelante, ¿verdad? Con fuerza, con ánimo. Recuerden que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y donde quiera que estemos, hay que hacer el esfuerzo, ser lo mejor que podamos. Si está trabajando, sé el mejor trabajador. Si usted está dando clases, sé el mejor maestro. Si usted lo que esté haciendo, haga lo mejor, porque la gloria es para el Señor Jesucristo. Porque el testimonio es lo que habla más que las muchas palabras. Así que Dios me los bendiga. Cristo les ama. Adelante, ¿verdad? Sigamos, que para nosotros no hay ningún límite, ni el cielo, porque después de allá está en la presencia del Señor, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga. Cristo les ama, nosotros también. Y recuerde que la vida del Espíritu no es solamente estar de tristeza. La vida del Espíritu también es de alegría, de gozo, de paz, de compañerismo, de esperanza. Es una vida nueva, completamente transformada, ¿verdad? Una vida en la cual nosotros estamos preparándonos para ese viaje. Al igual que los astronautas se prepararon por ir al espacio, nosotros tenemos que prepararnos también para ese viaje que un día tendremos que emprender, ¿verdad? A la gloria, a la presencia del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por compartir con nosotros, Señor, de tu palabra, lo que tú le indicaste a Pedro que debería de hablar, Señor, y que a través de los años también ha sido el ejemplo para nosotros a seguir. Te suplicamos en ese precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, que sigamos para adelante. Señor, que tu Espíritu siempre nos dé la fortaleza, el ánimo, el gozo. Señor, el deseo, Señor, de publicar que tú eres el único Salvador de nuestras vidas, que tú eres la única esperanza. Señor, que no hay que poner esperanza en nada, solamente en ti. El único que puede sacarnos de la situación en que estamos, de pandemia, de problemas sociales, Señor, de injusticia, de social, de cualquiera, como quiera que se llame, Señor. Solamente Jesucristo, el único que puede sacarnos de esta situación. Porque para los hombres, Señor, muchas veces las cosas son pasajeras. Hoy dicen una cosa, mañana cambian para la otra. Pero tu palabra es eterna y confiamos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, danos dulce sueño. Guárdanos, Señor, protégenos y que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Cristo les ama. Nosotros también. Y recuerden, Iglesia Fuente de Vida, un oasis para usted. Cuídense. Bye bye.